Mi nombre es Carlos Tejeda y junto con mi esposa Evelyn Hernández tenemos el ministerio de esta iglesia que tiene por nombre Casa de Oración Peñadores, iglesia cristiana, trinitaria, evangélica para la gloria de Dios. Y traemos una palabra de parte del Señor. Es importante la oración, pero la oración es un medio que nos lleva a Dios. Y en este momento estamos unidos para hacer lo que Dios quiere, que el pueblo se una, que el pueblo esté buscando su presencia. Quiero iniciar con una palabra que está en el Salmo 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Qué nos está diciendo esto? Bienaventurado quiere decir que hay bendiciones. ¿En qué va a haber bendiciones? En la nación cuyo Dios es Jehová. Recordemos que en sus principios en el pueblo de Israel, Dios le dijo a este pueblo que Él quería ser su Dios. Y llegó el momento en que este mismo pueblo dijo que ellos no querían que Dios fuera su rey, que fuera el que los dirigiera, sino que ellos querían ser como las demás naciones, las cuales tenían su propio rey. Y vemos que Dios en su permisiva voluntad hizo eso que ellos le pidieron, aunque les advirtió lo que les iba a suceder. Y podemos ver cómo el pueblo de Israel tuvo tantas necesidades y está actualmente en problemas porque negaron que Dios fuera su rey. Hoy estamos aquí elevando un clamor. Y hoy la palabra que el Señor trae para Magangué es que Dios quiere ser el que rija en la ciudad de Magangué. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Cuál es tu Dios, Magangué? ¿Cuál es el Dios que está rigiendo lo que estás haciendo? ¿Cuál es el Dios que está diciendo qué es lo que se va a hacer? Tenemos dirigentes, pero la palabra del Señor está diciendo que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios es el que pone príncipes y quita príncipes. Y aún los gobernantes de esta ciudad, aún el alcalde, aún los concejales, aún el gobernador de este departamento, aún el presidente, Dios ha permitido que ellos estén. Y el gobernante que no esté sujeto a Dios y que no gobierna el pueblo con la voluntad de Dios, va a rendir cuentas delante de Dios. Porque la palabra del Señor está diciendo, tanto para los gobernantes civiles como para los dirigentes de la iglesia, que nosotros no estamos dirigiendo como para los hombres, sino como para Dios. Y nosotros lo que estamos haciendo es, aquellos que hemos aceptado el llamado del Señor de pastorear esas ovejas, no lo vamos a hacer a nombre nuestro, sino a nombre de Dios. Eso dice Dios a los jueces. Ustedes no están juzgando en el nombre suyo, sino en el nombre de Dios. Y el Señor está diciendo que Él quiere ser el rey de Magangué. ¿Quién te está dirigiendo, Magangué? ¿Quién es quien está rigiendo aquí? ¿Es Dios? Porque si fuera Dios, la situación no estaría como estuviera. Si fuera Dios el que estuviera dirigiendo nuestros pasos, no estaríamos así. Pero Magangué es un pueblo que vive en idolatría. Magangué es un pueblo que le rinde culto a la idolatría. Magangué se ha olvidado de Dios. Y si hoy estamos nosotros aquí elevando un clamor, es no para que Dios tenga misericordia y borre la enfermedad. Es para que Dios siga tocando el corazón de la gente y los convierta a Él. Dios ha sido misericordioso, pero la gente ha querido abusar de esa misericordia. Y por eso la gente piensa que puede vivir en idolatría. La gente piensa que puede seguir viviendo en su carnalidad y aún así pidiéndole misericordia a Dios. Ya la misericordia de Dios se hizo extensiva a nosotros con la muerte de Cristo, con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Eso ha sido suficiente para traer salvación a nuestras vidas. Cristo en la cruz pagó por nosotros y ese es el mayor acto de misericordia. Si estamos hoy reunidos aquí es para humillarnos delante de Dios. Porque nosotros no podemos reunirnos y decirle, Dios, acaba esta enfermedad. Dios, yo declaro. Dios, yo profetizo. Dios, yo creo. Dios, yo confieso. ¿Confieso qué? Si la Biblia dice que la voluntad de Dios es la que está rigiendo. Y la Biblia ha dicho cómo va a ser esta voluntad de Dios en los últimos tiempos. Y nosotros sabemos cómo van a ser las cosas. El que ha entendido la profecía, el que ha estudiado la palabra del Señor, sabe que estas cosas pasarán. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo. Dios lo que está llamando es al pueblo al arrepentimiento. Dios lo que está llamando es al pueblo a la humillación. Dios lo que está llamando es al pueblo a la obediencia. Que las personas dejen de seguir a los hombres. Que las personas dejen de estar siguiendo
normas de hombres, leyes de hombres, decretos de hombres y comiencen a seguir la palabra del Señor. Si el Señor hoy nos ha permitido traer esta palabra, es para recordar lo que el Señor está diciendo. Que el Señor está airado con el pecador todos los días. Dios no está contento con la gente. Dios no está alegre con la tierra. Dios no está feliz porque le estén haciendo fiestas, porque le estén haciendo fiestas patronales, porque estén haciendo fiestas aparentemente religiosas, pero el pueblo está lejos de Dios. Dios no quiere idolatría. La palabra del Señor dice en la Biblia, en Isaías capítulo 44, versículo 6, así dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Magangué, deja de estar viviendo en idolatría. Deja de estar rindiéndole culto a las cosas que no son creador sino criaturas. En ese mismo capítulo 44 de Isaías, versículo 9, dice la insensatez de la idolatría. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos es para nada útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a uno. La palabra del Señor está diciendo: insensatez de la idolatría. Todo el que practica idolatría es insensato. ¿Quién es insensato? El que no es sensato. ¿Y quién es el sensato? El prudente, el hombre que ve el peligro y se apartan. Pero el idólatra es un insensato. El idólatra ve el peligro y se encamina hacia el peligro. Dios nos está diciendo que Él lo que quiere es un pueblo que se vuelva a Él, que reconozca a Dios como único Señor y Salvador. Pero este pueblo haciendo fiestas patronales, haciendo fiestas religiosas que para nada tienen de religión. Porque la Biblia dice en Santiago que si alguien tiene religión, pero él mismo no está haciendo las cosas de Dios, sino que se está engañando a sí mismo, la religión del mismo es vana. ¿Qué religión hay en estar siguiendo ídolos? ¿Qué religión es en estar siguiendo estatuas? ¿Qué religión hay en estar siguiendo imágenes hechas por el hombre y no por Dios? Y no Dios, porque la Biblia dice en Romanos que conociendo a Dios, prefirieron adorar a las criaturas que al Creador. Y Magangué es un pueblo que se ha caracterizado por la idolatría. Y todavía, aparte de eso, tienen a Dios en su boca. Pero la palabra del Señor dice en Isaías que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué está diciendo todo esto? Que Magangué es un pueblo que tiene que volverse al verdadero y único Dios, que es Jehová de los ejércitos, y a Jesucristo, su único Hijo, a quien Él ha mandado. Magangué tiene que reconocer que está viviendo no en la bendición de Dios, está viviendo en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se ha hecho extensiva porque a través de Cristo nos ha dado salvación. Y más allá de eso, también nos está dando la capacidad de vivir, de trabajar, de comer, de tener un techo, de tener abrigo. Pero esto no es lo que Dios quiere para el pueblo. Dios lo que quiere es que el pueblo esté en humillación, que el pueblo sea bendecido y que sea prosperado. No como el refrán que tienen las personas: bendecido, prosperado y en victoria, y están en fornicación. Bendecido, prosperado y en victoria, y están en robo, están en adulterio, están en inmundicia, están en el alcohol, están en la murmuración. Eso no es ser bendecido, prosperado y en victoria. La misericordia de Dios sigue alcanzando a las personas. La misericordia de Dios sigue alcanzando este pueblo. La misericordia de Dios sigue alcanzando este país. ¿Cómo que este país se va a llamar el país del divino niño? ¿Quién es el divino niño? ¿Acaso Cristo se quedó como un niño? El país del divino niño es ofrecerle el país a la idolatría, pero Dios lo que quiere es un pueblo que reconozcan que Cristo vino en carne, que Cristo es el mismo Dios y que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió y resucitó el tercer día, que Cristo no está colgado en una pared como la gente que está dando la idolatría a algo que es de yeso, que es de madera, que es de hierro y que es obra de manos de hombre. Dice aquí la palabra del Señor
Isaías 44:12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con ellos con la fuerza de sus brazos. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Está hablando de los crucifijos que hacen con hierro. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cebillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Está hablando de estatuas y crucifijos de madera. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Cuándo vas a entender, Magangué, que Dios quiere verte libre de la esclavitud, de la idolatría? Pero esa idolatría lleva también a fornicación, adulterio, a robo, asesinato, porque Dios es el único Dios. Y dice la palabra del Señor que o cumples toda la ley o rompes toda la ley, pero el que cumple toda la ley y la viola en uno es como si violara todo. Hay personas que viven en idolatría, que se guardan, que son moralmente aceptables, que no roban, no murmuran, pero están en idolatría. Le están robando la gloria a Dios. Dios dice que Él es el único Dios y no comparte la gloria con nadie. Hoy, Magangué, el Señor nos está recordando que Él está vivo y que Él envió a su Hijo por nosotros. Y ese Hijo nos ha dicho: yo me voy, pero les voy a enviar a uno igual que yo, a un consolador. A la gente le hablo en parábolas, pero ¿cómo le hablaré de cosas del cielo si no entienden las parábolas? Pero vendrá ese Espíritu Santo que recordará mis palabras y les dirá todo sobre mí y les hablará de mí. Tu palabra dice, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios, que es Jesucristo, a través del Espíritu Santo da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo está aquí. No tenemos que hacer peregrinaciones como los musulmanes que van a la Meca. No tenemos que ir como los judíos que tienen que ir a Jerusalén. No tenemos que orar mirando para allá, porque nuestro Dios, el único y santo, dice la Biblia en Mateo, que está sentado en el cielo. El cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies, y sus pies están en este lugar. Pero es necesario, pueblo de Magangué, que te olvides de la idolatría, que le pidas a Dios que te dé fuerza para entender. No discurre para consigo, no tienen sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Dios nos está diciendo que Él es el único y santo Dios, Padre eterno, Padre de lo eterno. Todo ídolo ha sido creado, pero Dios es Padre eterno. Todo ídolo fue creado por alguien, pero Dios es el Dios increado, el Dios que existe desde siempre. Jesucristo dice en Apocalipsis: yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. No tienen fin. Nadie los creó. Pero Magangué, hoy estamos clamando. Pero antes que clamar porque haya salud, antes que clamar para que se acabe esta enfermedad, clamemos para que Dios tome nuestro corazón y nos convierta. La palabra del Señor dice en Jeremías que
Él es el martillo que rompe la roca, esos corazones duros de idolatría. Solamente Dios los puede romper. Esos corazones duros que han hecho oposición a la palabra de Dios. Dios dice, yo quiero ser tu rey. Pero Israel dijo, no, nosotros queremos como pueblo, nosotros queremos rey como las demás naciones. Magangué, tú has escogido patrones, tú has escogido patronas a quien rendirle culto. Pero la palabra del Señor está diciendo que Él abomina esas adoraciones, que esas fiestas paganas, que esas libaciones, que eso que le hacen, le repudia. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es que la gente se humille y reconozca al único y verdadero Dios. Magangué, vuélvete a Dios. Colombia, vuélvete a Dios. Nosotros tenemos un Dios y Él dice que Él quiere ser nuestro Padre. Y Él dice que todo el que reciba a Jesucristo, Él lo tiene por Padre. Y Él dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que hemos recibido a Jesucristo. Pero muchos idólatras se llaman cristianos, pero tienen a un ídolo como madre de Dios. Jesucristo, estando en carne, tuvo una madre que fue el medio para que Cristo viniera al mundo. Pero aparte de eso no hay poder, dice la palabra del Señor, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Magangué, si no te vuelves de tu idolatría, no esperes que Dios traiga más perdón a esta tierra, porque el perdón ya lo hizo a través de Cristo. Y solamente el que le da a Cristo el primer lugar, ese recibe la bendición de vivir en la casa de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solamente son hijos de Dios los que aceptan a Jesucristo, porque el Padre se desprendió de su Hijo para que viniera a morir por nosotros. Y ese Hijo ha glorificado al Padre siendo obediente, y por eso el Padre lo glorifica. Jesús dice en el libro de Juan, glorifícame, Padre, con la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. El Padre espera que todos glorifiquen al Hijo. Pero cuando hay idolatría, están poniendo al mismo nivel o aún más alto al ídolo, a la madre, al santo, al patrono, más que a Cristo. Y dice la Biblia que solo un nombre han recibido los hombres en el cual puedan ser salvos. Y es Jesucristo. No hay otro nombre en el cual puedan ser salvos. La palabra del Señor enseña que el que tiene un ídolo se arrodilla ante el ídolo y le pide al ídolo esperando que ese ídolo le dé la provisión. Pero nuestra vida viene de Dios, nuestra provisión viene de Dios. Jesucristo estuvo en Jerusalén y lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces no quise juntarte como la gallina quiere juntar a sus polluelos? Pero no quisiste. Ahora no me verás de nuevo hasta que digas, Hosana al que vive en las alturas, gloria al que vive en las alturas, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Magangué, es necesario que te humilles a Dios, que te olvides de ídolos, que te olvides de todo lo creado para adorar al Creador. Porque el Padre es Espíritu. Y no podemos representar ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo con imágenes, ni de palomas, ni de estatuas, ni de nada al cual adorar. Porque la Biblia dice que Dios es Espíritu. Y el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren en espíritu y en verdad. El Padre no está buscando el que adora la imagen, no está buscando el que adora a la figura. En el pueblo de Israel, cuando Dios mismo iba a descender, le dijo a Moisés, no voy a hacer ninguna figura porque el pueblo me verá y hará una figura igual y la va a adorar. Magangué, despréndete de esa idolatría. Entiende, dice la Biblia, hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y solamente van a encontrar a Dios a través del único camino que hay, que es Jesucristo. María fue un medio para que Dios trajera a Cristo al mundo. Pero dice la Biblia que en Cristo está toda la plenitud de la divinidad.
solamente en Cristo. La plenitud de la divinidad está en Cristo y nadie le puede robar la gloria a Dios. Dios está esperando una iglesia que se levante en oración y que se humille. Una iglesia que adore al verdadero y único Dios. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que tenemos que dirigir toda oración a Dios, toda adoración a Dios. La Biblia nos está diciendo que nosotros tenemos que volvernos a Dios. La Biblia está diciendo que dejemos nuestros malos caminos. La Biblia está diciendo que aún los dirigentes tienen que volverse al verdadero Dios. Nosotros tenemos que ser como Juan el Bautista, que no se arrodilló ante las autoridades. Nosotros tenemos que ser como Juan el Bautista, que no se doblegó cuando tuvo que decirle a Herodes que no podía tomar a Herodía, la mujer de su hermano, y perdió su cabeza. Y fue decapitado Juan Bautista. Pero él prefirió la verdad de la palabra de Dios que su propia vida. Magangué, tenemos que morir a la idolatría. Tenemos que morir al libertinaje, a la carne, al alcohol, a la murmuración, al sexo ilícito. Hay que morir. Jesucristo nuestro Señor dice que niéguese cada uno a sí mismo y tome su cruz y venga en pos de mí. Habacuc, el profeta, le rogaba a Dios: Señor, mira lo que viene. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El profeta Habacuc le dice: Señor, yo estoy orando y yo no veo respuesta. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Pero el Señor le dice: escribe la visión y declárala en tablas. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué está diciendo el Señor? Que estaban clamando porque los iban a invadir. Pero Dios le dice: ¿cómo me estás clamando? Si ustedes mismos son injustos. Habacuc capítulo 2, versículo 5 dice: también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. El Señor le está diciendo: me están clamando y hay maldad en ustedes. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Ay del que edifica la ciudad con sangre. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. ¿Qué está diciendo el Señor? Que ellos, dentro de ellos mismos, los ricos se aprovechaban de los pobres. Los ricos explotaban a los pobres y están diciendo: Señor, ¿cuándo nos vas a ayudar? Pero Él está diciendo: ayudarte si es que para allá va uno que te va a castigar. Pero después que ellos te castiguen, también los voy a castigar por malos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Magangué tiene que volverse y despertar. Que es necesario que Magangué se vuelva de sus malos caminos para que Dios pueda actuar en esta tierra. Queremos que se vaya el COVID. Queremos que se vaya tanta infección. ¿Para qué? Para seguir en lo mismo. Para seguir en la inmundicia. ¿Quién cerró las tabernas? ¿Quién cerró las discotecas? Porque las iglesias no han cerrado. Las iglesias somos todos nosotros los que abrimos nuestro corazón para Dios. Dios, dice la Biblia, que habita en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios.
Pero las tabernas se han cerrado. Los prostíbulos, muchos sitios han cerrado. ¿Por qué? ¿Y para qué queremos que abran eso? ¿Para que vuelvan a eso? ¿Para qué queremos que se vaya esta infección? ¿Para qué queremos que se vaya esta contaminación? Para que la gente pueda volver a su inmundicia, a las tabernas, a las discotecas, a los bares. Que siga cerrado mientras el pueblo no se humille a Dios. Que cuando el pueblo se humille a Dios y se arrepienta y obedezca a Dios, entonces el Señor va a hacer eso. Cuando la gente le abre el corazón a Cristo, cuando la gente se niega a sí mismo y acepta a Jesucristo, entonces Dios va a combatir toda infección y toda enfermedad. Aún los dirigentes, aún la iglesia de Dios, todos nosotros tenemos que reconocer que estamos tibios, que nos hemos olvidado de la verdadera enseñanza de Dios, que no podemos transigir nuestra verdad y nuestro evangelio, que no podemos hacer asociaciones, pactos con el mundo. Dice la Biblia que todo el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. No podemos hacer alianzas con el mundo. Nosotros como dirigentes de la iglesia, a la que Dios nos ha llamado a pastorear en su palabra, es a preparar una iglesia para irnos para el cielo cuando Cristo envíe por nosotros. Dios no nos está llamando a preparar una iglesia para vivir en prosperidad, a tener una iglesia para vivir en alegría. Dios nos está llamando, como dice en Isaías, siervo sufriente, una iglesia que esté preparada para cuando Jesucristo envíe por ella, estemos listos y nos vayamos para el cielo, para el acontecimiento más grande que va a haber para toda persona que ha creído en Dios y que lo ha aceptado. Se llama arrebatamiento de la iglesia. Dios lo que está llamando es a un pueblo que se prepare para ser arrebatados. Eso es lo que el Señor está haciendo, preparando un pueblo para ser arrebatado. Todo lo que está aquí va a desaparecer. El cielo y la tierra pasarán, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos está invitando a que todas estas cosas son pasajeras. Dios nos está llamando a que nos levantemos y digamos: Señor, aquí hay un pueblo que se está humillando delante de ti. Señor, aquí hay un pueblo, como dice tu palabra en 2 de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Cuando el pueblo se humille, entonces Dios actuará. Cuando el pueblo reconozca, Dios recogerá la peste, como pasó en el pueblo de Egipto. Tenía un hombre que era el representante de Dios, el profeta de Dios, que era Moisés. Y Moisés llamaba al pueblo al arrepentimiento y el pueblo escuchaba. Y cuando hubo la plaga de langostas que se comía todo lo que estaba produciendo el pueblo de Egipto, y llegó el Señor y que se fuera el mismo Señor con un viento recio, se llevaba toda plaga. Esas plagas que dice la palabra del Señor, que Él mismo enviará plagas, que estaban en el África, ya llegaron aquí a Colombia y se están comiendo los cultivos. ¿Y por qué está pasando eso? Para que el pueblo reconozca que el poder está en las manos de Dios y no en las manos de la gente. Que la gente nada tiene, que el poder de la vida y de la muerte está en las manos de Dios. Así que hoy es la invitación a que nos humillemos delante de Dios, a que reconozcamos que suyo es el poder, a que reconozcamos que estamos actuando mal, a que reconozcamos que estamos recurriendo a ídolos y no al verdadero Dios. Aún los líderes tenemos que edificarnos, tenemos que levantarnos en el Señor. Por eso él dice en Isaías: ¿quién se va a poner en la brecha? ¿A quién enviaré? Nosotros estamos llamados a ponernos en la brecha por este pueblo. Nosotros como iglesia tenemos que llamar al pueblo al arrepentimiento. Nosotros tenemos que llamar al pueblo y decir: pueblo, prepárate, que tu Señor viene. Como cuando el Señor llegó y las 5 vírgenes insensatas no tenían aceite, y cuando salieron para aceite por sus lámparas quedaron fuera. Y cuando el Señor llegó, cerró la puerta y quedaron fuera y no les dejó entrar. Pueblo de Dios, prepárate. Pueblo de Dios, el Señor nos está dando una oportunidad más. Nunca en estos tiempos
ha habido tanta gente elevando oraciones a Dios. Pero ¿cuántas son productos de un corazón arrepentido? De un corazón que se humilla delante de Dios. De un corazón que le rinde todo el tributo a Dios. ¿Cuántas de las oraciones que se están elevando en este momento, cuando esto pase, van a vivir para Dios? Están orándole a Dios que los sane. Están orando a Dios que sane sus familiares. Están orando a Dios que vuelva a esto como años anteriores, como en épocas anteriores de donde podíamos salir, donde podíamos hablar, donde podíamos abrazar, pero también donde se podía estar en las calles, en las tabernas, en las discotecas. Ojalá Dios trajera un asolamiento sobre toda taberna, sobre toda discoteca, sobre todo sitio de prostitución, sobre todo sitio de expendio de drogas, y arrasara con todo eso. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Por la inmoralidad sexual, porque la gente se rebeló contra Dios. Porque dice la Biblia que aún los ángeles del cielo, esa cantidad de gente, ancianos, hombres y niños, quisieron tener relaciones sexuales con los ángeles que el Señor envió. Dice la palabra del Señor que salió una luz y los dejó ciegos. Y por esa idolatría y por esa sodomía, el Señor destruyó Sodoma y Gomorra. Y la gente en estos tiempos se ha olvidado de Dios y piensan que Dios no existe. O piensan que Dios se ha olvidado. O piensan que Dios se ha agradado. Pero el Señor está diciendo en Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El Señor está diciendo que todo aquel que vive en rebeldía a su palabra, que todo aquel que anda en inmoralidad sexual, homosexualidad, pedofilia, adulterio, fornicación y toda forma de inmoralidad sexual, llegará el momento en que rendirá fin. Dice la palabra del Señor, tardará, pero llegará. Así que la invitación hoy, de parte del Señor para sus vidas y para mi vida, que nos pongamos a cuentas con Dios. Que nos olvidemos de toda la idolatría que hay, de toda la inmoralidad. Que hay personas que dicen, pero yo ¿cómo hago? Me gusta esa persona, así sea del mismo sexo. Me gustan esos, así sean niños. Me gusta el alcohol, me gusta. La gente puede decir eso. Pero si nosotros reconocemos que nuestra vida pertenece a Dios, que nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesucristo, podemos clamar y Él escuchará. Todo aquel que llegue a Dios, Él no lo echa fuera. Nosotros, cualquiera que tenga un problema, que clame a Dios con arrepentimiento, y Dios va a actuar en esa vida. Todo aquel que diga, es que yo no puedo dejar este vicio, que clame a Dios. Clama al Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Porque nosotros no debemos complacer nuestro cuerpo. Nosotros debemos buscar complacer a Dios. Esta palabra sé que a muchos no le agradará. Esta palabra no va a servir para que la gente me ame más. Me van a aborrecer más. Pero la palabra dice, bienaventurados seráis cuando sean perseguidos por mi causa. Bendecidos, bienaventurados, lo dice en Mateo. Bienaventuranza en Mateo 5. El Señor está hablando que somos bienaventurados cuando decimos su palabra. Porque la gente de estos tiempos, ¿qué está haciendo? Pidiendo paz. Y el Señor dice, cuando creas que hay paz, lo que viene es guerra. Porque Jesucristo dice, yo no vine a traer paz, sino guerra. ¿Por qué? Porque todo el que acepta al Señor va a seguir al Señor. Y aún su familia y sus amigos y su entorno va a decir, ¿por qué te vas para el Señor si aquí estamos bien? El Señor está diciendo que tenemos que buscar a Dios, que nuestra paz es Dios, porque Dios es el Dios de paz. La paz no la dan los gobiernos, la paz no la da el alcalde, la paz no la da el gobernador ni el presidente, la paz no la da el ejército, la paz la da Dios. Podemos estar en guerra, podemos estar como David, que estuvo en persecución y dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tenemos que buscar a Dios y nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa misma paz nos va a hacer entender que esto solamente va a pasar cuando esté en la voluntad de Dios.
nosotros tenemos que clamar: pedid al Señor de la mies y Él enviará obreros, porque mucha es la mies y pocos los obreros. Pedid al Señor de la mies. El Señor está diciendo, Señor Jesús dice: clámenle al Padre y Él va a enviar. Clámenle a Dios, pero piden y no reciben, porque piden mal para sus propias concupiscencias, para sus propios malos deseos. Así que hoy los voy a invitar a orar estos 5 minutos que nos quedan, para pedirle a Dios que nos convierta a Él, que nos haga entender que no debemos seguir tradiciones de hombres. Colosenses 2:8, no siguiendo filosofías ni huecas sutilezas basadas en los rudimentos del mundo, según el hombre y no según Cristo. Hay que seguir al único y verdadero Dios. Jesucristo nuestro Señor dice: ¿por qué cambiáis las escrituras por la tradición de los ancianos? Nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios, y la palabra, el logos, el verbo es Cristo. Y Cristo dice: mis palabras los juzgarán. Mis palabras. Así que los voy a invitar a hacer una oración para que sea Dios quebrantando todo esto. Amado Dios, Jehová de los ejércitos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos a ti el mérito, la honra, el reconocimiento, la exaltación y la acción de gracias, Dios. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, por este pueblo, por Magangué. Te pedimos, Señor, por Colombia, Señor. Que se vuelvan a ti, Señor. Que se vuelvan, que dejen atrás sus ídolos. Padre, en el libro de Hechos registra que aún los brujos, Señor, echaban libros y los quemaban, Señor. La gente abandonaba la idolatría. Te pedimos en el nombre de Jesús que toques a este pueblo de Magangué y a este país de Colombia, Señor. Y que la gente, Dios, se convierta a ti. Que la gente entienda que ha estado buscando ídolos, buscando la bendición donde no la hay. Porque solo tú puedes bendecir a este pueblo. Pero si este pueblo se humilla, si este pueblo echa abajo sus ídolos, si este pueblo abandona sus tradiciones y se vuelve al verdadero y único Dios, Padre, sabemos que tú los vas a bendecir. Sabemos que entonces tú vas a actuar. Sabemos que entonces tú, Señor, vas a librar a este pueblo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, reprende todo espíritu de idolatría, Señor. Como cuando el apóstol Pablo estuvo en Atenas y le dijo al Dios que ustedes adoran: yo les vengo a predicar de un Dios que ustedes lo tienen sin nombre, pero se llama Jesucristo. Padre, toca el corazón de cada joven, de cada anciano, de cada niño, Señor, de cada adolescente, que abandonen sus ídolos, que abandonen sus fornicaciones, que abandonen sus idolatrías, Señor. Padre, en el nombre de Dios Jesucristo, llévate toda tibieza espiritual. Llévate toda frialdad espiritual, Señor. Padre, tu palabra dice que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros, falsos profetas, padres, lobos vestidos de ovejas. Padre bendito, sana tu pueblo. Tu palabra dice que tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Te pedimos en el nombre de Jesús que los que tú has escogido, predestinado, escogido, llamado y preparado, tú nos guardes, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el maligno no nos toca. Todo, dice tu palabra, Señor, todo aquel que es engendrado por Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca, Señor.